¿Ya están listos para la palabra? ¿Sí? Antes de pasar a la palabra, queremos darle la bienvenida a Brandon. Brandon, te pones de pie, nos visita por primera vez, mira. Le damos un aplauso al Señor por su vida. Brandon, eres bienvenido. Al final, jóvenes, acérquense y montónenlo. Preséntense y salúdenlo, ¿de acuerdo? Y háganlo sentir en casa. Ojalá y no sea la última vez, Brandon. Estás en tu casa, ¿sale? Bienvenido. Pues preparen la palabra, jóvenes. Preparen la palabra. Vamos a pasar al tiempo de la enseñanza. El día de hoy nos va a compartir la palabra nuestro hermano Osvaldo. Pásale, Osvaldo. El Dios puso una palabra en el corazón de Osvaldo para nosotros y bueno, yo les pido que estén atentos a lo que Dios tiene preparado, ¿sale? Entonces, gracias Osvaldo por compartirnos la palabra. Adelante. Bueno, pues para mí es un privilegio poder compartir la palabra. Le agradezco aquí al pastor por darme la oportunidad y principalmente a Dios, ¿verdad? Porque ahora sí que también es un compromiso y una responsabilidad el llevar la palabra de Dios de una manera correcta. El tema de ahora que les quiero compartir, chavos, es sé un buen ejemplo. ¿Cuántos trajeron Biblia? Virtual, aunque sea en el celular. Muy bien. ¿Me acompañan por favor a leer Primera de Timoteo 4:12? A ver si es cierto que son los más rápidos del oeste para abrir su Biblia. Cuando lo tengan digan amén. Muy bien, damos lectura. Dice, ninguno tenga en poco tu juventud. Puros chavos, puros jóvenes aquí, ¿verdad? Sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. ¿Me acompañan a hacer una pequeña oración, por favor? Señor, te damos muchas gracias, Padre Santo, por permitirnos estar aquí a cada uno de nosotros. Gracias por todos los que pudieron venir y aún los que no pudieron venir, que también nos escuchan por la transmisión. Bendícelos, Padre. Gracias porque sabemos que tú tienes una palabra para nosotros. Permíteme ser un instrumento tuyo para poder predicar correctamente tu palabra, Señor Dios. Que esa palabra pueda ser sembrada en sus corazones y que pueda llevar mucho fruto en su momento. Danos de tu gracia, Señor Dios. Permítenos poner mucha atención para que sea tu Espíritu Santo redarguyéndonos a nuestra alma, a nuestro espíritu, y podamos poner por obra, Señor, todos tus mandamientos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, chavos, quiero comenzar contándoles una historia. Esta historia es de un predicador. Se cuenta que se mudó a Houston, Texas. Poco después se subió a un autobús para ir al centro de la ciudad y al sentarse descubrió que el chofer le había dado $1 de más de cambio. Y mientras consideraba qué hacer, pensó para sí mismo, olvídalo, es solo $1. ¿Quién se va a preocupar por tan poca cantidad? De todas formas, la compañía de autobuses recibe mucho más de las tarifas y no le echará de menos un solo $1. Y dice todavía el predicador, acéptalo como un regalo de Dios. Pero cuando llegó a su parada, se detuvo y pensando de nuevo, decidió darle el $1 al conductor, diciéndole, tome usted, me dio $1 de más. A lo que el conductor, con una sonrisa, respondió, sé que eres el nuevo predicador del pueblo y he pensado regresar a la iglesia y quería ver qué usted haría si yo le regresaba, si yo le daba $1 de más, si le daba cambio de más. Entonces el predicador se bajó del camión, todo sacudido y aturdido, dijo, oh Dios, por poco vendo a tu hijo por $1. Con esta reflexión, chavos, nos continúa diciendo que nuestras vidas serán una Biblia abierta para otras personas. Muchas veces no nos damos cuenta en qué momento podemos ser de tropiezo para otras personas o podemos ser de bendición. Dios nos pide que seamos un buen ejemplo, ¿verdad? ¿A cuántos de ustedes han ido a la tienda y a lo mejor, sin darse cuenta por darle rápidos el cambio, les han dado unas moneditas de más? ¿Les ha pasado a alguno de ustedes? ¿Sí? Y que dicen, pues la bendición de Dios, vámonos. No, ¿verdad? A mí me ha pasado realmente y digo, bueno, pues hay que regresarlo, ¿no? Lo que no es de nosotros.
Y bueno, tal vez unas cuantas monedas no sea como que muy gravoso decir, ay, bueno, pues está bien, regreso unos cuantos pesos. Pero ¿qué si nos halláramos una cartera, a lo mejor con muchos billetes, y viene ahí alguna identificación, o un celular, ¿verdad? ¿Qué harían? ¿Lo regresarían? ¿También? Bueno, a mí en una ocasión también me llegó a pasar que llegué a perder mi celular y marqué de otro teléfono para preguntar a ver si lo habían encontrado y si me lo podían regresar. Y bueno, pues para mi suerte me dijo el chavo, ¿sabes qué? Sí te lo regreso, pero me tienes que dar tanto. Dije, "Y qué mala onda, me estaba pidiendo casi lo mismo que valía el celular". Dije, no, pues ya mejor lo di por perdido, ¿verdad? Pero ¿qué si a nosotros nos toca ser los que podamos ayudar a otras personas? Bueno, como les comentaba, nuestro tema es sé un buen ejemplo. Dile a que tienes a un lado, sé un buen ejemplo. Muy bien, vamos estudiando. Ahí nuevamente, como tenemos en 1 Timoteo, dice, ninguno tenga en poco tu juventud, 1 Timoteo 4:12, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Aquí Pablo les está hablando a Timoteo, era un predicador joven, como todos ustedes. Y en toda la carta le da instrucciones y consejos y lo anima como un padre a un hijo, pues se puede decir que era su padre espiritual. Muchas veces los jóvenes somos menospreciados, me incluyo, todavía estoy joven, aunque a lo mejor ya me vean mis añitos. Y más cuando estamos a lo mejor en un grupo social donde hay tanto jóvenes como adultos, como aquí en la iglesia, por ejemplo, o en otros lugares, a lo mejor en un trabajo, en la escuela. ¿Y qué pasa cuando un joven busca su primera chamba? ¿Quiénes de aquí ustedes ya están trabajando? Ah, bueno, miren, la mayoría se ve que son chavos responsables. Bueno, pues cuando uno está buscando su trabajo y a lo mejor apenas tiene o está terminando su carrera o está a lo mejor ya por titularse, que dice, se solicita arquitecto con 20 años de experiencia, que haya construido por lo menos un edificio en Dubái y con un sueldo de albañil, ¿no? Ahí muchas veces menosprecian. ¿Por qué? Porque dicen, no, pues no tiene experiencia. La verdad es que muchas veces así nos menosprecian. Cuando yo entré a la universidad, pensé que sería de los más grandes, porque yo cuando terminé la preparatoria no entré luego a la universidad. Todavía me esperé unos 2, 3 años. Dije, ay, a lo mejor ya voy a ser de los más grandes, porque estaba acostumbrado que en la prepa, pues todos de la edad, ¿no? Y si acaso uno que otro, un año más, un año menos. Y para sorpresa mía, había unos que me llevaban 2 o 3 años, todavía más. Inclusive había algunos señores que ya llevan hasta 10 años. Claro, para ellos ya era como una segunda carrera, y para otros, pues decidieron tarde meterse a estudiar. Pero ahí me encontré con eso, ¿no? Con una variedad de edades. Entonces, en ocasiones nos ponían a trabajar en equipo y bueno, a veces nos tocaba con una persona más grande que nosotros y nos decíamos, bueno, que él sea el representante del equipo, ¿no? Para que él dé las instrucciones o lo que vayamos a hacer, ¿no? Pero para sorpresa mía, cuando estaba ahí la persona más grande decía, no, pues háganlo como ustedes quieran, a mí no me importa. O a lo mejor uno hubiera pensado, bueno, es mayor, puede tener más iniciativa, puede tener más experiencia, ¿no? Y bueno, yo les decía, bueno, pues ¿qué les parece si lo hacemos así o así? Dice, no, mejor tú sé el representante. Digo, bueno, a veces sí se puede menospreciar y a veces pueden valorar realmente cuando nosotros tomamos la iniciativa, ¿verdad? Entonces, vamos a ver lo que dice ahí mismo, lo que es la palabra ejemplo. Esta palabra del griego es la palabra tupos, para los que están escribiendo, y donde proviene a la vez del latín la palabra tipus, lo cual se traduce al castellano como tipos. ¿Y qué significa? Significa dar un golpe, pero en el sentido de dejar una marca, una cicatriz, un sello o como una impresión. Como cuando alguien quería repetir una imagen, una escultura, tomaban un molde o una figura y tenía que ser tupos, que es el modelo a seguir. Y específicamente significa una muestra, modelo, figura, forma o señal.
¿Alguna vez han intentado hacer algo basado en una muestra? O sea, a lo mejor las chicas quizás al querer cocinar, ver un tutorial y ver ahí cómo sale y se ve muy exquisito el platillo y ya lo intentan hacer ustedes, ¿sí les quedará igual? Tienen a lo mejor la muestra, pero pues a veces no lo hacemos al pie de la letra, ¿verdad? O a quienes les gusta dibujar, que dicen, nada más pongo la hoja y lo calco y listo, ¿verdad? A mí además, chavos, sí me gustaba dibujar e intentaba tratarlo de hacer, ahora sí que a pulso, como dicen, pero en base a una muestra, ya viendo yo una imagen. O a los que les gusta armar y desarmar. ¿Quiénes les gusta? ¿Sí le han intentado como armar o construir algún aparato, arreglar algún aparato los chavos? ¿Sí? ¿Y sí les queda como debe de ser o al ahí se va? Sobran piezas, ¿no? Ahí la bicicleta y les sobraron 3 tornillos y dicen, bueno, pues a ver si no me caigo. Ustedes como jóvenes cristianos deben de ser ejemplo para otros jóvenes que no lo son, que sean como un modelo, que ustedes puedan ser un modelo para ellos a seguir, que vean en ustedes algo diferente que a los demás, que en los demás no ven. Aunque les pueda parecer a los demás, de pronto a lo mejor extraños o les puedan parecer raros. Por ejemplo, si otros en la escuela o trabajo a las muchachitas les dicen, mira, vístete así, como de una manera imprudente, por así decirlo, ¿ustedes qué pueden decir? No, yo no soy así, no me he visto así. Sí les va a parecer extraño, a lo mejor les pueden decir muchas cosas, ¿no? O a lo mejor los chavos que a lo mejor en su trabajo, en la escuela, están fumando, están tomando, ven, tómate una, o ahora sí que fúmate uno. Ustedes firmes en sus convicciones, ¿verdad? Siendo un ejemplo, dicen, no, gracias, yo no tomo, yo no fumo, ¿verdad? Y no importa que se burlen, les van a decir, ah, qué cobarde, qué nena, o qué santito, qué santita, o qué aleluya. Pero eso no les debe de importar lo que piensen los demás, sino que más bien qué es lo que piensa Dios de ustedes, que es lo más importante. Recuerdo que cuando estaba en la secundaria, fíjense, ya desde la secundaria muchos comenzaban a fumar. No sé si también en su época les tocó. En la secundaria algunos comenzaban a fumar. Yo estaba con un grupito de amigos. En ese entonces yo ya iba a la iglesia, pero todavía no era cristiano realmente. Yo creía que sí era por el simple hecho de ir. Ya me di cuenta tiempo después, cuando me convertí, hubo un cambio radical en mi vida. Pero en ese entonces hasta me daba vergüenza decir que era cristiano, porque no lo era realmente. Pues siendo cristiano no me iba a avergonzar. ¿Cómo me iba a avergonzar del nombre de Cristo, verdad? Pero en ese entonces, pues no decía y a veces buscaba más como encajar, por así decirlo, socializar con los demás muchachitos de mi edad. En una ocasión se fueron a espaldas del patio y uno de ellos sacó un cigarrito y dijo, miren, miren, pruébenlo, pruébenlo. Yo dentro de mí decía, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué me quedo aquí? Digo, no, mejor me fui, mejor me voy y me fui. No quise estar con ellos, me sentí incómodo. A pesar de que todavía no era cristiano, como no me gustaba hacer ese tipo de cosas, porque ya recibía yo la instrucción, tanto como por mis padres como en la iglesia, pero no me gustó estar en ese momento ahí. Y ya tiempo después me di cuenta, cuando se iban al patio de atrás, yo decía, no, mejor yo me voy acá a jugar o jugar fútbol o básquetbol o otras cosas. Después me di cuenta que un chavo que también se juntaba con ellos, dejó de juntarse con ellos y me buscaba a mí y empezamos a platicar. Y saliendo al tema me dijo que también él iba a una iglesia cristiana. Y dije, órale, no sé si en ese momento quizás por el hecho de yo haber tomado la iniciativa de decir, ¿sabes qué? Yo no quiero participar en esto, eso haya motivado también al otro chavo a decir, ¿sabes qué? Bueno, pues también yo mejor me alejo, ¿no? Realmente muchas veces podemos ser de bendición o tropiezo para otros. Bueno, el versículo que tenemos ahí, ténganlo ahí separado porque lo vamos a estar volviendo constantemente. Vamos a tratar de desmenuzarlo. En 1 Timoteo 4:12, yo se los voy a leer en otra versión. Es en la versión traducción lenguaje actual. Y dice así, no permitas que nadie te desprecie por ser joven. Al contrario, trata de ser un ejemplo para los demás cristianos. Que cuando todos oigan tu modo de hablar y vean cómo vives, traten de ser puros como tú.
Que todos imiten tu carácter amoroso y tu confianza en Dios. Para nosotros poder ser un ejemplo a otros cristianos, nuestra vida debe de ser íntegra, congruente, que quiere decir que debemos de ser los mismos tanto adentro como afuera, ¿verdad? Tanto en la iglesia como en nuestra casa, como en nuestro trabajo o en la calle. No podemos ser como de doble cara. Eso es ser íntegros. Y entonces, siendo así, nuestras vidas serán una Biblia para otras personas y van a decir, ese chavo es diferente, esa chava es diferente. Y tal vez en un principio no sea como, digan, ay, sí, yo quiero ser igual que él. No, pero va a empezar a sembrar en ellos algo, un interés. Y después pueden inclusive preguntarles, oye, tú eres diferente, tú no eres igual que los demás, tú no haces lo que ellos hacen. Y ahí es donde nosotros a lo mejor muchas veces podemos ser de bendición a esas personas, ¿verdad? Y empezar a compartir el Evangelio. Porque sí es muy fácil ser cristianos, ¿verdad? Cuando estamos con otros cristianos, hablamos de temas bíblicos, de nuestro testimonio, de lo que nos pasa en la iglesia, de lo que vivimos con nuestros padres, en casa, con amigos. Pero ¿qué cuando no estamos en la iglesia? ¿Qué cuando estamos en otro lugar, en el trabajo, por ejemplo? ¿Saben que eres cristiano? Y si lo saben, ¿es porque tú se los has dicho o porque ven en ti algo diferente? Porque hay algo que realmente tú hagas que marque la diferencia en los demás. Dile de nuevo al que tienes a un lado, tienes que ser un buen ejemplo. Ahora tú respóndele, ¿crees que yo soy un buen ejemplo? Buena pregunta, ¿verdad? Bueno, vamos aprendiendo. Pero ¿sabían que el ser ejemplo a los demás también influye si somos un mal ejemplo o un buen ejemplo? Miren, el ser papás es una bendición y realmente es una gran responsabilidad. Ya en su tiempo, ustedes lo sabrán, ya lo podrán disfrutar ese gran privilegio y esa bendición de ser papás. Pero en mi caso yo ya tengo una pequeñita de 2 años y medio. Y está en la edad que todo pregunta, papá, ¿por qué esto? Papá, ¿qué es eso? ¿Y esto para qué es? Ella es una esponjita totalmente. Y en mi casa y su casa tengo en mi sala comedor un cuadro de mi boda con mi esposa. Estamos ahí vestidos de novios y ella me preguntaba del cuadro. Y yo le dije, bueno, ahí tu mami y yo nos casamos, ella es mi esposa y nos casamos. Ya después ella me decía, papi, yo quiero que seamos esposos. A mí me dio mucha risa cuando me dijo eso, pero también a la vez me puso a reflexionar y pensar, digo, bueno, yo sé que desde ahorita, así a su corta edad, yo puedo ser un ejemplo en ella, influir en ella. Todo lo que ve, ella puede observar, ella lo observa realmente. También en otra ocasión ella se puso una tela blanca en su cabello y decía, así como mamá, porque veía el velo de novia que tenía. Entonces también buscaba imitarnos en ese aspecto. Y hay otras cosas que también ella observa y ve y a veces nos escucha hablar a mi esposa y a mí y me dice, no manches, o sea, ay, qué gacho. Me da risa, digo, porque tan pequeñita me doy cuenta que todo lo que escucha, todo lo que ve, ella aprende y repite. Entonces digo, bueno, sí es una gran responsabilidad de cómo nosotros podamos influir en ella. Nosotros como padres, pero ustedes como jóvenes realmente tienen en todo su ámbito social, donde ustedes se muevan, están siendo ejemplos y aunque a lo mejor ustedes crean que no los ven, puede que sí los observen, como le pasó a este predicador, ¿verdad? A lo mejor pudo pensar en el camión, ay, aquí nadie me conoce, aquí no hay ningún miembro de la iglesia, pero el conductor quería regresar a la iglesia. ¿Y qué pasó? Bueno, ahí pudo haber sido de tropiezo para él si no le regresaba el cambio, ¿verdad? No sabemos en qué momento nosotros podemos ser de tropiezo o de bendición a otros. Vamos a estudiar a fondo este versículo. Volviendo a 1 Timoteo 4:12. Vamos a desmenuzarlo. ¿Qué es lo que nos dice? Que seamos ejemplo en palabra. Esta palabra, cuando dice que seamos ejemplo en palabra, es la palabra logos. Y significa algo dicho o escrito.
También significa discurso, razonamiento, noticia o mensaje. Timoteo había recibido ejemplo primeramente en Pablo, pues él fue su mentor espiritual y él estaba enfrentando en ese tiempo falsas doctrinas que había en su entorno. Decía que había fábulas profanas y de viejas. Entonces él tenía que refutar toda esa falsa doctrina que se estaba levantando allí en Éfeso, donde estaba Timoteo. Acompáñenme a leer, por favor, ahí mismo en 1 Timoteo 4, versículo 9. Cuando lo tengan, digan amén. Muy bien, dice, palabra fiel es esta, y digna de ser recibida por todos. En otra versión, en la nueva versión internacional dice, en este mensaje todos pueden confiar. Es un mensaje que merece ser aceptado por todos. La palabra que Pablo enseñaba a Timoteo era la misma palabra de Dios, pues era palabra inspirada por Dios, inspirada por el Espíritu Santo. Y con esa seguridad podría decirle a Timoteo, este mensaje todos pueden confiar, porque sabía que era un mensaje de parte de Dios. La palabra era una inspiración directamente del Espíritu Santo, la que él estaba hablando a Timoteo. Ustedes, chavos, deben de estudiar, y no solamente estudiar, sino escudriñar la sana doctrina, lo que es la palabra de Dios, leerla constantemente, meditar en ellas y ver un pasaje no como de rutina, o como a lo mejor de decir, bueno, lo voy a leer un pasaje o a ver qué sale en la Biblia el día de hoy. No, sino realmente pedirle a Dios que nos guíe, que nos dé sabiduría, que nos dé discernimiento y que nos enseñe, porque a diario nosotros necesitamos la sabiduría y la guía del Espíritu Santo para el actuar, ¿verdad? En esto nosotros tenemos que meditar. Hoy en día existen cientos de temas del cristianismo y predicadores que enseñan de todo en las redes sociales, pero ustedes deben de discernir. Es bueno escuchar a lo mejor enseñanzas, predicaciones, pero siempre llevándolo a la luz de la palabra. Y si tienen a lo mejor alguna duda, acercarse al pastor y preguntarle, oye pastor, yo escuché sobre este tema o he estado estudiando sobre este tema, pero tengo estas dudas. Con toda confianza, con toda seguridad, el pastor los va a escuchar y él les va a poder aclarar todas las dudas y si no, juntos pueden llevarlo a estudiar a la luz de la palabra, ¿verdad? Cuando yo estaba más joven en otra iglesia, me juntaba con un grupo de chavos que también les gustaba mucho escuchar predicaciones por internet y de pronto empezaron a escuchar algunas doctrinas diferentes de las que nos enseñaban a nosotros y cuando ellos trataban de explicármelas, pues escuchaba muy convincente. Pero en alguna ocasión, pues se enteró el pastor y el pastor quiso hablar con ellos, pues para poder aclarar todas las dudas de lo que estaban ellos aprendiendo. Pero pues para sorpresa ellos, en lugar de tener un corazón dispuesto, noble, o ahora sí que dispuestos a recibir el consejo de la palabra de Dios, ellos decían, no, a ver, hay que estudiar, hay que ver de qué manera nosotros le vamos a contestar. Por si nos dice esto, nosotros hay que prepararnos y decirle esto. Y ahí de alguna forma había un poco de orgullo, en el cual pues no estaban realmente siendo, ahora sí que guiados por el Espíritu Santo, sino que se estaban dejando llevar por otras doctrinas. Vamos a leer, por favor, Romanos 12:2. ¿Me acompañan? ¿Cuántos saben que no podemos acomodar la palabra de Dios a nuestros pensamientos? Más bien nosotros debemos moldear nuestros pensamientos a la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Ya lo tienen? Yo se los voy a leer en otra versión, en la versión Traducción Lenguaje Actual. Dice, y no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto.
El ser ejemplo en palabra implica que debemos estudiar la palabra de Dios y estar preparados para cuando sea necesario y no dejarnos llevar por falsas doctrinas. Me acuerdo también en una ocasión cuando fuimos a evangelizar, cuando estábamos en casa de oración, fuimos a evangelizar al centro y en una ocasión uno de los chavos que nos acompañaba como que estaba platicando con unos que parecían mormones. Entonces ya nosotros lo estábamos observando y más bien ellos eran los que le estaban hablando a él y él estaba como que, no, pues sí, no, sí, sí, sí. Él estaba dejándose influenciar, ¿no? Por todas las enseñanzas que le estaban pudiendo enseñar esos hombres, ¿no? Que pues ya ven, es fácil identificar muchas veces a los que son mormones. Entonces, no, parecía no estar preparado realmente, ¿no? Si se estaba dejando influenciar por falsas doctrinas, ahí es donde nosotros no sabemos en qué momento nos vamos a enfrentar, quizás en el trabajo, en la escuela. Es bueno, inclusive aquí mismo, hemos tenido capacitaciones de evangelismo, donde se nos ha enseñado también todo esto, ¿no? Que podemos prepararnos para defender, ahora sí, con la palabra de Dios y lo que es la sana doctrina, pero principalmente para prepararnos nosotros y tener un entendimiento mayor, ¿verdad? Y así al mismo tiempo conocer más de Cristo. Por eso, chavos, es importante estudiar la palabra de Dios, pero con la guía y el respaldo de sus autoridades, recibiendo la sana doctrina y discerniendo lo que no está bien, así como Timoteo estaba recibiendo de Pablo, sabiendo que Pablo era un hombre de Dios y de buen testimonio. Acompáñenme por favor a 1 Corintios 11:1. Amén. Ahora sí, con toda autoridad y con el peso de la palabra, Pablo le dijo, está hablando a los corintios, dice, sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. Ustedes podrían decirle a otros, oye, pues imíteme a mí, yo estoy imitando a Cristo. ¿Estarían dispuestos a ustedes? Buena pregunta, ¿verdad? Para reflexionar. Nuestro mayor ejemplo siempre es Cristo. A Él es el que debemos imitar y debemos de seguir sus pisadas y todo lo que necesitamos saber de Jesús viene en su palabra. Ahí nosotros podemos saber lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer. Dile al que tienes a un lado, sé ejemplo en palabra. También nos dice, ahí mismo en 1 Timoteo 4:12, que seamos ejemplo en conducta. Esta palabra conducta viene del griego anastrofe y significa conducta, comportamiento, manera de vivir o de conducirse. También, por favor, acompáñenme a Filipenses 3:17. ¿Ya lo tienen? Dice, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Nuevamente Pablo, con toda seguridad y convicción, diciendo que pueden ser imitadores de él, siendo el imitador de Cristo, ¿verdad? Yo se los voy a leer en la versión Biblia Libre. Dice así, amigos míos, sigan mi ejemplo, así como otros lo hacen, y observen la manera de comportarse, pues somos un modelo para ustedes. La manera de comportarse. ¿Cómo nosotros nos estamos comportando? Vemos que tenemos que ser ejemplo para los creyentes en todo, pero si somos íntegros y coherentes en nuestra manera de vivir. Entonces vamos a dar ejemplo a otros, para los de afuera, principalmente para los de nuestra casa, ¿verdad? Pero también para los que no son cristianos. Nuestra manera de comportarnos va a dar ejemplo a otros. A ver, yo les quiero preguntar, ¿a cuántos de ustedes les ha pasado que sin hablarles a nadie de los que están en su entorno social les han preguntado, oye, tú eres diferente?
oye, tú no eres igual que los demás. ¿Tú qué haces? ¿Tú a dónde vas? ¿Con quién vas? ¿Sí les han preguntado? ¿Sí? Bueno, pues ahí estamos nosotros dando testimonio con nuestro comportamiento, con nuestra conducta a otros, ¿verdad? Pues realmente nuestra conducta, como les decía, debe de ser coherente con lo que hablamos y cómo actuamos. Recordemos la frase que nuestras vidas serán la única Biblia muchas veces en la que algunos leerán. Ya nos lo ha dicho también nuestro hermano Andrés en otras predicaciones, ¿verdad? Tenemos que, ahora sí que hablar o predicar con nuestras vidas y cuando sea necesario, hablar. ¿Por qué? Bueno, porque cuando ellos vean que tú no buscas encajar con los demás, que tú buscas ser diferente no por agradarles, sino buscando agradar a Dios, entonces ellos te van a observar y posiblemente no se acerquen a ti, pero te están observando. Y ahí es donde nosotros debemos de ser luz, ¿verdad? En medio de las tinieblas, dar testimonio de Dios. Pueden preguntar, oye, ¿por qué tú no haces lo que los demás hacen? Entonces, inclusive ahí nosotros podemos ser ejemplo en palabra. Ya cuando se nos acerquen decir, bueno, mira, ¿sabes qué? Es que la palabra de Dios dice que nosotros debemos de ser luz, que nosotros somos sal. Y empezarles a hablar y compartirles del Evangelio. Entonces, ahí podemos empezar a sembrar en otros. Vamos a leer Tito 2:7. Dicen que era el santo más pequeño, Santito. ¿Ya lo tienen? Dice, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad y seriedad. Hay una película, no sé si la llegaron a ver, que se llama ¿Qué haría Jesús? ¿Alguno de ustedes la ha visto? Bueno, básicamente en esta película el mensaje lo que nos trata de dar a entender es de que nos ponga a pensar en muchas situaciones, ¿qué haría Jesús? Si lo que voy a hacer o lo que voy a hablar, ¿realmente lo haría Jesús? Sería bueno como meditar y reflexionar en esa pregunta, ¿no? Pero no en de que, ¿qué zapatos me pongo? ¿Qué haría Jesús? No, bueno, pues obviamente cosas cotidianas como esas no, ¿verdad? Pero sí a lo mejor, si tú ves una necesidad de que puedas tú a lo mejor ser un instrumento de bendición a otros, darles una palabra de consuelo y decir, ¿qué haría Jesús? Bueno, yo sé que Jesús te daría una palabra y nosotros estar preparados, ¿verdad? También con una palabra, para eso nosotros tenemos que estudiar las escrituras. Vamos a aprender también ser ejemplos en amor, ¿verdad? Hemos aprendido que seamos ejemplo en palabra, en conducta y dice que seamos ejemplo en amor. Esta palabra es muy interesante, es la palabra ágape. No sé si ustedes sabían que nosotros podemos a lo mejor usar la palabra amor aquí en el castellano o en español, pero en el griego existen otras traducciones que no son la misma palabra. Por ejemplo, está para el amor, está el amor eros, está la palabra griega, que se usa para el amor como parejas, como esposos, o inclusive también está el amor filos, que es el amor fraternal, en el cual nosotros podemos expresar como amigos o expresarlo a nuestros padres, nuestros hijos. Pero el amor ágape hace énfasis específicamente en lo que es el amor de Dios. Y aquí es de lo que nos está dando, lo que nos está hablando Pablo, que seamos ejemplo en amor, pero el amor que viene de Dios, ¿verdad? Pablo exhorta y anima a Timoteo a ser ejemplo en amor, mostrando el amor de Dios en todo. Y esto implica no solamente de palabras, sino también con nuestras acciones, con su manera de vivir y comportarse con todos los demás. Nosotros como cristianos debemos demostrar el amor de Dios a todos donde estemos y con quien estemos. Porque es bien fácil mostrar el amor con quien nos ama, ¿no?
con nuestros padres o nuestros amigos, nuestros hermanos, mostrarles su afecto de amor, a un abrazo, decirle Dios te bendiga. Pero ¿qué con los que ahora sí nos traen, ah, que nos dicen ya me está colmando la paciencia en el trabajo, en la escuela, con los amigos, donde nos rodean? ¿Mostramos amor con ellos? Acompáñenme por favor también a leer Mateo 5:46. ¿Lo tienen? Dice, está hablando Jesús y dice, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Miren, chavos, ustedes deben demostrar el amor de Dios a todos, sin excepción de personas, porque sabemos que Dios no hace acepción de personas, ¿verdad? Entonces, tanto a los que son cristianos como a los que no lo son, como los que nos caen bien, como los que a nosotros no les caemos tan bien. Porque a nosotros nadie nos cae mal, ¿verdad? O hay alguien que les caiga mal. Tal vez nosotros podamos no caerles mal, caerles bien a otros, ¿verdad? Fíjense, en una ocasión yo estaba manejando y yo me paré en la lateral izquierda donde iban a dar vuelta, pero yo iba a seguir derecho. Entonces se pararon todos los carros de ese carril. Yo estaba esperando cambiarme de carril pues para poder seguir con el semáforo en verde. Entonces yo estaba viendo por los espejos para poderme cambiar, que no viniera ningún carro. Y justo cuando me iba a cambiar, el carro que acaba de pasar del carril derecho se frenó porque justo se acababa de poner el semáforo. Pero yo por estarme fijando si venía o no venía otro carro, le di un golpe. Entonces, en cuanto le di el golpe, se bajó el hombre gritando de todo. No, que otra vez, que no sé qué, que tú eres un no sé qué. Me estaba hablando de todo tipo de ofensas. Yo le dije, tranquilo, fue un accidente, no pasa nada, vamos hablándole al seguro. Y no, pues sí, pues es que acabo de arreglar el carro y otra vez ya recibí otro golpe, que no sé qué, y todo enojado y bueno, se subió a su carro, ¿no? Entonces, ya después vino el seguro y todo. Al final de cuentas fue un rayoncito tanto que ni siquiera hubo necesidad de que los llevaran a arreglar. Realmente no fue necesario. Pero ya cuando se le bajó el enojo, dijo, oye, no, ¿sabes qué? Una disculpa. La verdad, no estuvo bien como te hablé. Nada más que venía un poco estresado, llevaba prisa. Dije, no, no hay problema, fue un accidente. Entonces, ahí nosotros, ¿qué si yo le hubiera respondido a todo lo que él me dijo? Pues aparte de los golpes de los carros, yo hubiera recibido otro golpe, ¿verdad? Entonces, tenemos que ser sabios también en eso y mostrar el amor de Dios en todo momento, en toda circunstancia. Todos los días nos vamos a ver probados para mostrar el amor de Dios y ser ejemplo a otros. En el camino, en el trabajo, en la escuela, cuando vamos en el camión, cuando estamos en la casa, llegamos a la casa y a lo mejor los hermanos, los papás nos dicen algo, quizás podamos venir estresados de la escuela, del trabajo. Dices, ya mamá, ya. O sea, no, hay que ser pacientes y mostrar el amor siempre a todos, ¿verdad? Acompáñenme a leer también 1 Corintios 13:4. Si hablamos del amor de Dios, vamos aprendiendo cómo es el amor de Dios. Ser ejemplo en amor. ¿Ya lo tienen? Se los voy a leer en la versión Dios habla hoy. Síganme ahí ustedes con la lectura. Dice en el versículo 4, tener amor es saber soportar, es ser bondadoso, es no tener envidia, ni ser presumido ni orgulloso, no ser grosero ni egoísta, es no enojarse ni guardar rencor, es no alegrarse de las injusticias, sino de la verdad. Tener amor es sufrirlo todo, creerlo todo, esperarlo todo y soportarlo todo. Como dice Kiko, no, así que chiste, ¿verdad? No, realmente tenemos mucho que aprender del amor de Dios. Dile al que tienes a un lado, sé ejemplo en amor.
Bueno, ¿sí están aprendiendo, chavos? Me da gusto. También nos enseña este pasaje que tenemos que ser ejemplo en espíritu y fe. ¿Cuántos de ustedes ya han recibido a Cristo en su corazón? Amén. Bueno, cuando ustedes creyeron en Jesús como su Señor y Salvador, Dios puso en ustedes el Espíritu Santo y por eso es que ustedes ahora tienen esa nueva vida en Cristo. Y al haber creído en Jesús y puesto su fe en Él, ahora el Espíritu de Dios mora en ustedes, quien los sostiene y los fortalece siempre, en todo momento. Él no se aparta, Él permanece ahí. Y Él, al mismo tiempo, pone en nosotros una fe en Él. Pero no es la misma fe, esta palabra, no es la fe salvífica en la cual ustedes depositaron su confianza por primera vez para salvación. En este caso es una fe que es constante y permanente. Esta palabra fe viene del griego pistos y significa creer, confiar, pero en un sentido activo y constante. Esto nos habla de que siempre tenemos que tener fe en Dios. No podemos nosotros ni siquiera dudar por un momento. De decir, bueno, pase lo que pase, sé que Dios tiene el control. Yo sé que Dios va a obrar. Sé que Dios tiene propósitos en todo esto. Cuando nosotros mostramos ese carácter, chavos, otros lo van a ver también. ¿Qué pasa inclusive cuando quizás muere algún familiar, verdad? Sabiendo nosotros que esa persona murió en Cristo. Nosotros debemos de tener esa fe, ¿no? Que Él está con el Señor y esa confianza. Y otros pueden decir, pero mira, ¿cómo está? Parece que ni siquiera le duele, parece que no le importó, pero es porque nosotros sabemos que Dios ha hecho una obra maravillosa en nosotros, en la cual nosotros debemos de descansar en Él en toda circunstancia, aún hasta en las peores situaciones, que podrá ser a lo mejor algo difícil. No digo que sea fácil o que lo podamos afrontar fácil, como les explicaba, una situación así de una pérdida, pero sí en todo momento descansar en Dios. O que a lo mejor, no sé, en el trabajo, ay no, que el archivo se me borró y que yo estaba trabajando en esto y que ahora qué voy a hacer. Tranquilo, no pasa nada. Puedes decirle tú a tu compañero, mira, vamos a ver si se guardó en la papelera, vamos a hacer cambios. O sea, mostrar a lo mejor esa confianza en Dios de decir, Dios tiene el control, pase lo que pase, Dios tiene el control. Ahí es donde nosotros podemos ser usados por Dios también y ser ejemplo en espíritu y en fe. Su vida será un ejemplo en espíritu y fe una vez que ustedes entregaron a su vida a Cristo. Y sí o sí, su vida va a dar testimonio. Jesús le dijo a sus discípulos, me acompañan por favor en Hechos 1:8. Que dice, ni el pastor usa tantos versículos, ¿verdad? Bueno, nomás es para probarlos, a ver qué tan ágiles son para la Biblia. Pero no, realmente el pastor me gana con más versículos. Hechos 1:8 dice, ¿lo tienen? Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Recibiréis poder del Espíritu Santo. Es lo que nos dice este pasaje, ¿verdad? Nosotros tenemos que confiar. Tenemos el Espíritu de Dios, el cual nos guía, nos alienta, nos consuela, nos fortalece, nos recuerda su palabra, nos ayuda a nosotros en situaciones difíciles a confiar y depender completamente de Dios. Y nosotros debemos de ser testigos de la obra que Dios ha hecho en nosotros y de eso nosotros mismos tenemos que dar ejemplo a otros. Yo me hice cristiano ya cuando estaba en la prepa y recuerdo que mi vida tuvo un cambio radical porque yo antes de ser cristiano pues buscaba todavía a lo mejor socializar o encajar un poco con algunos grupos de amigos de la misma prepa y realmente yo no daba testimonio hasta entonces, pero cuando recibí a Cristo en mi corazón, yo empecé a dejar todos los hábitos que ellos hacían, de a lo mejor mi forma de hablar,
mi forma de pensar, yo lo fui dejando y por consecuencia, pues muchos de mis amigos o los que se decían mis amigos me dejaron de hablar. Ya no, porque yo a lo mejor no estaba de acuerdo con muchas cosas y pues sí, me dejé de tener varios amigos, pero para mí eso ya no fue como tan importante decir, bueno, pues es que yo sé que Dios me puede dar nuevos amigos. Realmente en ese entonces apenas estaba comenzando en los caminos del Señor y no tenía amigos tantos en la iglesia. Mis amigos eran más bien de la prepa. Conforme fue pasando el tiempo, el Señor me bendijo con muchos más amigos en la iglesia en la cual ellos fueron realmente mis verdaderos amigos. Yo me di cuenta que en la prepa pues no eran mis verdaderos amigos. Pero ahí nosotros podemos empezar desde que comenzamos. Es que ustedes pueden decir, bueno, es que yo apenas tengo poco tiempo en el Señor, yo apenas tengo unos meses, tengo un año, yo tengo poco tiempo o más, 2, 5 años. ¿Cómo voy a dar yo ejemplos si mi vida no ha habido grandes cambios? Pues realmente, simplemente con que ustedes no se dejen moldear por el mundo y ustedes se dejen guiar por lo que el Señor nos dice, ustedes simplemente van a ir contracorriente, como los salmones, siempre contracorriente, y ustedes van a dar testimonio. Unos los van a ver, unos los van a rechazar, pero otros van a decir, yo quiero ser como Él, yo no quiero vivir como los viven los demás, yo quiero hacer lo que Él hace. Yo veo que Dios lo bendice, yo veo que tiene una familia hermosa y los van a buscar y ustedes pueden ser de bendición y de testimonio para otros. Hoy en día el mundo nos presenta un sinfín de opciones de cosas que podemos ver en la internet y el enemigo sabe en qué podemos caer si nos descuidamos. Es más fácil seguir en las redes sociales a lo mejor algún youtuber, un tiktokero, ahorita que están de moda, a quienes en las redes sociales, aún diciéndose cristianos o hablando de temas cristianos, nosotros podemos pensar, a ver, lo voy a escuchar, a ver de qué me habla. Y ya, si me conviene lo tomo, si no, pues no. Pero no formamos convicciones en nosotros mismos, sino que nos dejamos influenciar muchas veces por lo que otros quieren enseñar, no discerniendo si es bueno o es malo, o si es conforme a la sana doctrina de la palabra de Dios. Y ustedes, chavos, deben de tomar sus propias convicciones. Y no solo por querer ser ejemplo a otros. Eso es como por consecuencia. Si ustedes son de bendición a otros, es por consecuencia como ustedes se comportan. Más bien debería de ser por querer agradar a Dios, por querer hacer la voluntad de Dios. Dile al que tienes a un lado, sé ejemplo en espíritu y fe. Muy bien. Y también nos dice que seamos ejemplo, volviendo ahí en 1 Timoteo 4:12, ser ejemplo en pureza. Dice, y uniendo todas estas, bueno, seamos ejemplo en pureza, pero sin dejar todo lo demás, ¿verdad? Que ya hemos aprendido. Esto quiere decir que nosotros debemos, al estar leyendo la palabra, al estar dando testimonio, obedeciendo y dando ejemplo con nuestra conducta, al mostrar amor, nosotros al mismo tiempo nos tenemos que estar santificando con la misma palabra de Dios. Acompáñenme a leer 2 Timoteo 2:22, por favor. Amén. Dice, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con la que de corazón limpio invocan al Señor. De corazón limpio. ¿Ustedes quieren ser chavos de corazón limpio? Chavos y chavas de corazón limpio. Amén. Nosotros debemos de buscar limpiarnos día con día nuestras vidas, porque no hay día realmente que no pequemos. ¿Sí sabían? O sea, inclusive un pequeño pensamiento que pueda cruzar por nuestra mente, nosotros de inmediato, Señor, perdóname, sé que no fue correcto, sé que mi actitud no estuvo bien y pedir perdón. Nosotros de esa manera nos estamos limpiando constantemente. David escribió en el Salmo 51, después de haberse arrepentido, él escribió,
porque él, si recuerdan, había cometido pecado, un grave pecado de adulterio y de homicidio. Entonces, él fue doblegado por el Señor y escribió, si me acompañan al Salmo 51:7, por favor. Amén. Dice así, se los voy a leer en otra versión, es la traducción lenguaje actual. Dice, quítame la mancha del pecado y quedaré limpio. Lava todo mi ser y quedaré más blanco que la nieve. Yo no tengo el privilegio de conocer la nieve, por lo menos en las películas he visto cómo se ve tan blanca, ¿verdad? Tan pura la nieve. Y eso que nos habla de que no hay nada de impurezas. Y nosotros no estamos exentos de caer y pecar, pues aún en nuestra vida, en nuestra vieja naturaleza, luchamos contra nuestro espíritu. Pero ya no debe ser una manera de vivir, ya no una práctica o una manera de conducirnos, sino debemos de ser guiados por el Espíritu Santo. Ahora, ahí mismo en Salmos, vayamos a Salmo 119, versículo 9. Recomiendo que este versículo se lo memoricen. Dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Qué dice? Con guardar su palabra, ¿verdad? Debemos de guardar, y guardar es como atesorar, como meditar en ella y realmente pedirle a Dios que su palabra se vuelva vida en nuestras vidas. Debemos de guardar nuestro corazón y nuestros pensamientos y no dejarnos contaminar de impurezas, de cosas que no le agradan a Dios. Como les decía, aún hasta el más pequeño pensamiento que podamos tener, que sabemos que no le agrada a Dios, en ese momento nosotros pedir perdón. Leamos Filipenses 4:8. Amén. Para que desempolven sus Biblias. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Todo lo puro, todo lo amable, todo lo justo es lo que nosotros tenemos que estar meditando de día y día. ¿Y qué es lo más puro y lo más amable y lo más justo? La palabra de Dios, ¿verdad? ¿Qué mejor estar pensando día y noche en la palabra de Dios, estar meditando en ella? Y les aseguro que la misma palabra va a empezar a obrar en sus vidas. Ustedes, sin darse cuenta, van a empezar a actuar, comportarse diferente y van a empezar a hacer luz a otras personas. Y ellos van a observarlos y van a ser ejemplo, ¿verdad? Y en el versículo 9, Pablo sigue diciendo allá a los filipenses, y lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis de mí, esto haced. Y el Dios de paz estará con vosotros. Nuevamente Pablo, ¿verdad? Dejándonos una vara alta para nosotros ser imitadores también de Cristo. ¿Ustedes estarían dispuestos a decirles a sus amigos lo que aprendisteis, lo que visteis, lo que recibisteis? Bueno, si no leísteis, ¿verdad? Lo que ves, lo que recibes, lo que oyes de mí, lo que ves de mí, puedes hacerlo con confianza. ¿Ustedes estarían dispuestos a decirles a sus amigos, sus padres, sus hermanos? Mucha responsabilidad, ¿verdad? Mucho compromiso nosotros que tenemos para nosotros, ahora sí que tomar esas palabras para nosotros. Pero sí, principalmente nosotros tenemos que seguir a Cristo y que Él sea siempre nuestro mayor ejemplo. El apóstol Pablo tenía tan firmes sus convicciones que con toda seguridad él pudo decir todo esto. Él nos daba ejemplo con su vida
y a su vez enseñándonos cómo debemos de pensar para mantener siempre una pureza y una santidad. A ver, ahora díganle a su compañero, a su amigo, sé ejemplo en palabra, sé ejemplo en conducta, sé ejemplo en amor, en espíritu, fe y pureza. ¿Sí se lo aprendieron? Tenemos que meditar en esto, ¿verdad? Ser un buen ejemplo, chavos. Tenemos que ser ejemplos donde estemos, tanto a los creyentes dentro de la iglesia como los que no lo son, los que están fuera. Nosotros debemos de ser luz y dar testimonio siempre de la palabra de Dios. Pues también podemos ser de tropiezo muchas veces con nuestras formas de actuar. O también podemos ser de bendición y otros pueden acercarse, preguntarnos, yo quiero ser como tú. ¿Qué haces? ¿A dónde vas? ¿Qué lees? Nosotros poder ser ese instrumento de decir, bueno, mira, lo que ves en mí, yo lo veo en la palabra de Dios. No digan, no, es que ahí en la iglesia así me dicen. No, ustedes den testimonio de la palabra de Dios, que la palabra de Dios está siendo sembrada en sus corazones y está dando fruto, ¿verdad? Sean buen ejemplo, chavos. Tenemos mucha responsabilidad. Nos ponemos de pie, por favor. Les pido me acompañen con una oración. Oh Señor, bendito Padre, te damos muchas gracias. Gracias porque tú viniste a este mundo a darnos ejemplo con tu vida. No solo con tu vida, sino también con tu muerte y tu resurrección. Y ahora tú estás sentado a la diestra del Padre. Sabemos que tú has dejado tu palabra y tu Espíritu Santo en nosotros, para nosotros ser guiados por tu Espíritu Santo. Tu palabra nos dice que todos los que somos hijos de Dios somos guiados por el Espíritu Santo. Queremos, Señor Dios, que nos exhortes, que nos estorbes cuando nosotros podamos actuar indebidamente o inclusive si algún pensamiento se atraviesa en nuestra mente que no es correcto, Señor Dios, que tú nos limpies, nos purifiques, nos santifiques. Pues tú nos has dicho también que seamos santos como tú eres santo. Oh Señor, te damos muchas gracias. Gracias por tu palabra. Sabemos que tenemos mucho por qué poner por obra, ser ejemplo a otros, que podamos ser luz, seamos testimonio a otros, Señor Dios. Y no porque otros vean o no vean, sino porque nosotros queremos agradarte a ti, Señor Dios, hacer tu voluntad, no agradando a los hombres más, sino buscar hacer tu voluntad. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra, que es viva y eficaz, que es más cortante que toda espada de doble filo, que penetra a partir del alma. Gracias, Señor Dios, porque tú nos has hablado. Sabemos que tú tienes propósitos en cada uno de nosotros y queremos que se cumpla tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta, para que nosotros podamos ser usados por ti. No sabemos en qué momento, en qué lugar nosotros inclusive podamos llevar a otros a acercarse a ti, Señor Dios, y nosotros entonces poderles hablar de ti y dar testimonio de ti. Gracias, Señor Jesús, porque tú eres nuestro mayor ejemplo, nuestro maestro a seguir. Queremos aprender más de ti día con día, meditar en tu palabra de día y de noche, para nosotros poder darte toda la gloria en todo lugar, en todo momento. Te agradecemos, Padre Santo, te bendecimos y te damos a ti toda la gloria. En el nombre precioso de Cristo.